Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al canal de Juan Pedro Cocina, tu canal favorito de cocina aquí en YouTube y en todo internet. El día de hoy venimos a hablar de una salsa mítica, de una salsa secreta, de una salsa que ningún chef te quiere revelar. Y es la famosa salsa Spicy Mayo o mayonesa picante o el nombre que le den, pero básicamente la receta siempre es la misma, que utilizan los restaurantes de sushi a nivel mundial. Esta es una salsa tan secreta, tan mítica, que yo me cansé de buscar y de mirar recetas de fotografías en Instagram donde todo el mundo utilizaba esta salsa y yo siempre me pregunté ¿cuál es? ¿Cómo se hace? Indagué, busqué muchísimo en internet, busqué por todos lados y nadie sabía la receta. Así que empecé a preguntarle a chefs que yo conocía que trabajaban en el mundo del sushi que me dijeran qué era esta salsa, qué llevaba, cómo se hacía. Siempre supe que esta salsa tenía mayonesa, pero ¿qué más? ¿Por qué tenía ese color medio rojo, naranja? Me cansé de preguntar a muchísima gente. Alguna gente me dijo utiliza sriracha, otra gente me dijo utiliza salsa de soja. Yo intenté hacer esas mezclas, pero me daba un sabor demasiado salado, muy picante, no daba con eso. Un chef me dijo ¿por qué no utilizas cúrcuma? Lo intenté, mira, no daba con esa receta hasta que por fin empecé a trabajar en un sitio donde aprendí demasiadísimo a nivel de recetas, de salsa. Fue como aprendí todo lo que necesitaba. Así que por fin el día de hoy voy a compartir esta suprema, demasiada, deliciosísima salsa. Lo único que les voy a pedir antes de empezar el proceso de esta salsa es una cosa. Primero, tienen que tratar esta receta como si fuera el santo grial. Muchos de los chefs no les gusta dar sus recetas de su salsa secreta. Es porque la gente agarra y destruye lo que es la receta en sí. Entonces, por ejemplo, el día de hoy vengo y les comparto la receta a ustedes. El día de mañana ustedes agarran y hacen esa salsa, pero como de repente no tienen todos los ingredientes o no se acuerdan de las medidas, van y la cambian. Luego van y se le enseñan a otra persona. Esa otra persona a su vez ya está aprendiendo la receta mala que ustedes le enseñaron por primera vez. Luego esa persona va y le intenta replicar y luego de repente no consigue uno de los ingredientes secretos. Entonces ¿qué va a pasar? La vuelve a hacer malo. Y así va sucesivamente hasta que esa receta llega a algún cocinero que haga sushi en un restaurante. ¿Qué pasa? Que él, al no conocerla, ver que por fin le dieron la receta que era, él va a implementarla en su restaurante y cuando un chef que de verdad conozca el tema vaya y la pruebe, va a decir esto es una mierda, esto no sirve, y por ese tipo de cosas es que la gente no da sus recetas. Y el segundo paso que tenemos que hacer es que por favor, si esta receta resulta de verdad ayuda para ti, si tú de verdad sientes que este tipo de contenido ayuda a que tú crezcas como cocinero, a que puedas hacer mejor sushi para tu familia, para tu casa, para vender, por favor déjame un like, y si no estás suscrito, suscríbete para que puedas seguir viendo todo este tipo de recetas que estaremos subiendo en nuestra lista de reproducción. Cómo hacer sushi fácil en casa, demasiado sencillo para todo el mundo entero. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta va a ser mayonesa y una salsa muy especial, y es esta que sale a continuación. Esta salsa se llama kimuchi o otras personas la conocen como kimchi. Esta es la salsa que se utiliza como base para hacer el kimchi coreano, que es el fermento de las verduras. Que si les interesa, por favor, déjenlo escrito en la caja de comentarios y en un próximo video podemos hablar más a fondo sobre ello y podríamos realizar la receta paso a paso. Esta salsa es una salsa roja, picante, pero tiene mucho sabor, es una salsa muy salada. Por eso mismo nosotros no le agregamos ningún tipo de salsa de soja, ni sal, ni ningún otro tipo de cosas a la mayonesa. Hay otras personas que prefieren utilizar en vez de kimuchi, sriracha. La sriracha original viene en un bote grande, parecido a este, pero también hay distintos tipos de sriracha pirata. Algunas tienen un águila, esta por ejemplo también tiene un gallo, pero no es el logotipo ideal. Esta salsa no sirve bajo ninguna circunstancia para hacer nuestra mayonesa. Tú puedes creer que si la utilizas, ya que el kimchi y la sriracha se parecen porque son rojas, son picantes y son asiáticas, tal vez podrías conseguir un sabor similar, pero yo te aseguro que bajo ninguna circunstancia es lo mismo. Hacer una mayonesa con kimuchi y hacer una mayonesa con sriracha es totalmente diferente. Los sabores son distintos, una pica más que la otra y una tiene más sabor que la otra y una tiene mucho más color que la otra. Entonces, recapitulando, lo único que necesitaríamos para hacer nuestra receta sería mayonesa y kimuchi, o como algunas personas lo conocen, kimchi.
Para hacer esta fácil receta, nada más vamos a necesitar un bowl que puede ser de vidrio, de plástico o de metal, y vamos a poner una proporción de 5 de mayonesa por 1 de salsa kimchi o kimuchi. ¿Qué significa esto? Que si necesitamos hacer una gran cantidad, entonces vamos a preparar de repente 50 litros de mayonesa por 10 litros de salsa. En cambio, si vamos a hacerla para medidas caseras, lo más recomendable sería utilizar 1 kilo de mayonesa y la quinta parte de mayonesa en salsa, lo que significaría que sería 1 kilo de mayonesa por 200 gramos o 200 mililitros de salsa kimuchi o kimchi. De esta manera simplemente la juntamos en el bol, lo mezclamos todo hasta que quede bien mezclado. Observen por favor la imagen, cómo se nota ese color tan delicioso y suculento que tiene. Luego de esto simplemente la vamos a pasar por un embudo para dejarla en un envase, y esto sería todo. Así de sencillo. Esta salsa tan mítica, tan deliciosa, que les va a servir a la gente que hace sushi para todo. Esta mayonesa sirve para todo, pero ese es el secreto. Guárdenlo como el santo grial, no se lo digan a nadie, háganlo primero, sorprendan a sus invitados y cuando la gente le diga wow, esto sabe a gloria, es lo mejor que he probado en mi vida, le dice pues sí. Entonces vayan a Juan Pedro Cocina, coméntenle, díganle gracias, que es el mejor, que es el rey de todo el mundo de YouTube. Y bueno, un poco de broma no hace nada, más que estamos en estos tiempos de cuarentena que estamos todos escondidos en casa. Si les ha encantado esta receta, por favor déjenme un gran like. Cualquier duda dejen en la caja de comentarios y estén muy pendientes, activen la campanita, porque esta misma semana voy a estar publicando, aparte de esta receta de Spicy Mayo, una salsa de anguila súper mejorada, la cual tiene sabor, consistencia, es un poco cristalina, está de maravilla, se van a quedar locos con esa salsa, y lo mejor, no utiliza absolutamente nada de pescado. Así que esto sería todo por el día de hoy, amigos. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.